Queridos amigos, qué gusto que nos permiten entrar una vez a sus hogares. Como pueden ver, aquí están muy emocionados. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Hace 2 semanas hablábamos sobre cómo hacer un correcto uso del dinero y la semana pasada hablamos cómo hacer un correcto uso del tiempo. Hoy vamos a dar un paso adelante y vamos a hablar sobre cómo hacer un correcto uso de la toma de decisiones. Obviamente hablando de decisiones netamente humanas como profesionales, pero sobre todo estas decisiones enfocadas en ese ámbito moral que nos deben de ayudar a tomar esas decisiones de acuerdo a nuestra conciencia o de acuerdo a la conciencia católica. Nos acompañan Bernardo, Sister Yanis y Marina. Sin más, les dejo con Bernardo. Bienvenidos. Pues bueno, nuevamente un saludo para todos. Antes, quisiera aprovechar que hace unos días tuvimos el Super Bowl para destacar tres cosas que me llamaron mucho la atención y que tienen que ver también con esta propuesta de quién soy yo, ¿no? Uno de los jugadores, después de terminar el partido, le entrega el anillo a su prometida, ¿no? Otro de los jugadores salió corriendo porque su esposa estaba dando a luz, ¿no? Su esposa estaba dentro de los aficionados, pero comenzaron los trabajos de parto y este se fue, ¿no? El jugador más valioso es un joven que nunca fue seleccionado por las grandes universidades para tener beca para jugar fútbol americano. Y su novia le dijo, pues bueno, yo sé que eres bueno, yo te apoyo, dedícate a esto, ¿no? Entonces, este jugador que es el más valioso del Super Bowl, pues resulta que también, pues su esposa, su ahora esposa, lo apoyó desde que eran novios, ¿no? Entonces, independientemente de que hoy vamos a hablar sobre la toma de decisiones, me parece que un juego tan vital como es el fútbol americano nos dé tela de dónde cortar sobre lo que es la vida diaria, lo que es la vida cotidiana, ¿no? Entonces yo creo que pues todo el mundo vamos a recordar el buen juego que fue eso, pero pues esos detalles de humanidad, de la familia, de la vida que aparece, de la victoria, de la derrota, pero todo eso que es muy humano y que va siempre muy en torno al juego, me gustaría así como que aprovechar para destacar. Pues bien, respecto de las decisiones, yo empezaría con dos puntos que me parecen fundamentales, ¿no? La primera es que las decisiones no solamente marcan nuestro rumbo, hacia dónde vamos a ir o hacia dónde vamos a terminar yendo, sino que también terminan por definirnos. Somos la suma de nuestras decisiones y en ese sentido, lo que decidamos termina por configurar la persona que en el fondo también somos, ¿no? Entonces, por eso es importante analizar el tema de tomar las decisiones, por el rumbo que nos van a dar, pero también porque terminan por definirnos, ¿no? Y otro punto que me parece importante es, no sé ustedes, pero cuando la gente me pregunta qué debo de hacer, normalmente es porque ya sabe lo que tienen que hacer. Es decir, el cálculo mental, el cálculo estratégico ya lo hicieron, pero las decisiones tienen un componente fundamental y que también tiene que ver con eso que acabo de decir, que nos marcan, que nos definen, que es la parte de la integridad, la parte de las virtudes y de los valores. Cuando alguien en el coaching te pregunta qué debo de hacer, muy probablemente ha entrado en una zona donde los valores, los principios empiezan a costar un poquito de trabajo, ¿no? Entonces, el tercer punto que tocaría es, a la hora de tomar decisiones, a la hora de saber el rumbo, tienes que tener claro también qué es valioso. No solamente tienes que tener valores y principios, sino que tienes que tener los valores y los principios correctos, porque estos son los que a final de cuentas terminan por hacer esa conjunción de esta es mi decisión, estas son las consecuencias y así las acepto, así las quiero, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las decisiones de pro vida, ¿no? De tener un hijo. Pensemos, por ejemplo, en las decisiones de cometí un error
y tengo que hablar de este asunto. Nadie se dio cuenta, pero pues lo voy a decir, ¿no? El otro día me decía un cliente que ganó un pleito en la tarjeta de crédito porque reclamó y reclamó y se puso, pero así bien violento, porque le habían hecho un cargo que él no había autorizado, ¿no? Y pues ya le devolvió, el banco le devolvió el dinero, y de pronto, revisando sus papeles, dice, sí era un cargo que había autorizado. Entonces, él me dijo, ¿qué hago? Pues no tienes claro qué hacer. Pues no, lo que pasa es que estás entrando en una zona de valores. La pregunta es, ¿qué deberías de hacer? Pues lo correcto es que hables con el banco y le digas, este dinero sí lo debo de pagar, ¿no? Entonces mandó una carta y habló con el banco para decirles, este cargo sí está autorizado, pueden tomar ese dinero, ¿no? Entonces, la decisión de ganar, de tener más dinero en tu cuenta bancaria, pues creo que todo el mundo quiere tener más dinero, pero la parte ética de la decisión implica qué tipo de persona voy a terminar siendo. Hay un libro que se llama ¿Cómo medirías tu vida? Y este libro lo escribió un maestro o de Stanford o de Harvard. Y lo que él decía era que cada vez que había reuniones de generaciones, había más alumnos cada vez que habían terminado la maestría en negocios, pero que estaban en la cárcel. Entonces él se hizo la pregunta, ¿qué estamos haciendo? Que estamos generando cada vez más alumnos nuestros en la cárcel, ¿no? Y él, una de las cosas que define en su libro ¿Cómo medirías tu vida? Es, hay algo que mata la toma de decisiones desde este punto de vista de cómo me conforman mi toma de decisiones, ¿no? La frase es solo por hoy, solo hoy lo voy a hacer, solo por esta ocasión no voy a devolver el dinero, solo en esta ocasión voy a mentir respecto de por qué no fui a trabajar, ¿no? Solo por hoy voy a hacer. La frase de solo por hoy termina siendo el inicio de acabar tu vida desde el punto de vista de la toma de decisiones y de cómo estas se van conformando. Bueno, dicho sea esto, también vamos a entrar a una parte muy humana. Nunca puedes tomar decisiones cuando estás cansado o cuando estás agotado. No es el momento de tomar decisiones. Y no sé los demás qué piensen de esto que acabo de decir. Hay una parte, no tomes decisiones cuando estás cansado, pero también hay una parte de sabemos tomar decisiones, quizás más de lo que creemos, donde se nos empiezan a complicar, es en el aspecto de los valores de las virtudes. Nuevamente, pondría sobre la mesa la figura de Cristo, en el huerto de los olivos. Sé lo que tengo que hacer. El corazón empieza a traicionar, la mente se nubla, pero Cristo termina tomando la decisión que lo marca a él y nos marca a todos nosotros. Hizo lo correcto, fue contra todo cálculo, fue contra toda expectativa, fue contra toda lógica, y cuando muere es cuando más vida nos da. Me parece que en el fondo la toma de decisiones está muy, muy impactada por esto que acabo de decir, pero no sé qué piensan ustedes. Bernardo, yo solo quiero retomar algo que dijiste de no tomar decisiones cuando estamos en momentos de frustración o de enojo, de cansancio. Y yo creo que eso es exactamente dejarse llevar por las emociones a la hora de tomar una decisión. Yo siempre decía que éramos las mujeres las que nos dejamos llevar más por el sentimiento, el corazón, pero en realidad somos todos. No sé, me imagino como cuando ves un vestido precioso en una tienda y como mujer dices, ¡ay, qué hermoso! Me encantaría ese vestido. Y dices, bueno, está muy caro. ¡Ay, pero me encanta! ¡Ay, no tengo el dinero! Pero luego puedo conseguirlo, pero me encanta. Entonces te justificas, compras el vestido, haces la acción, pero no, ¿cómo te digo? Te justificas después. Ay, sí, es que está muy lindo, aunque no tenía el dinero. No sé si me explico, lo hice al revés. Hice la acción sin pensar, decidí, y después la justifiqué, pero en base a una emoción, solo porque
Me encantó. No porque cuando lo pensé ya en mi casa ni lo necesitaba, lo iba a usar una vez al año, no tenía que gastar ese dinero. Como que yo siento que una cosa muy importante es esas emociones, no dejarse llevar por las emociones al tomar una decisión importante, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, Marina, hay dos grandes aspectos de la toma de decisiones. Es tomar las decisiones de manera oportuna y tomar las decisiones de manera correcta, si nos vamos solo a la perspectiva humana. Y cuando hablamos de tomar buenas decisiones, uno de los consejos que podemos aplicar es cuando tengas que tomar una decisión sobre algo que tú identificas de me gusta o me fascina, tienes que tomar tus precauciones porque ya no estás decidiendo y ya te estás justificando. Entonces, primer consejo que les podemos dar, si vas a tomar decisión sobre algo que te fascina, entonces tienes que blindarte, tienes que pensarlo 2 veces, tienes que sentirlo 2 veces. Y la clave de toda toma de decisiones es revisa los valores. Tener ese vestido, tener ese auto, está acorde con tus valores. Ya, yo creo que también si uno puede distanciarse de la emoción del momento y no reaccionar, si uno puede dejar tiempo de pensar y hasta que escribir una lista en decisiones muy importantes, una lista de los puntos en pro de la decisión y los puntos en contra de la decisión. Y uno de los cuales debe de ser, yo estaré feliz con mí mismo si yo hago esta decisión, yo voy a sentirme con conciencia buena al hacer esa decisión. Eso debe de ser uno de los puntos para considerar. Hay una técnica que ahí puede funcionar que se llama motivación negativa futura. Implica imaginarte una vez tomada la decisión, cómo te sentirías, lo traes a la vida actual y es el momento de decir, te puede ayudar muchísimo para tomar una buena decisión. Y no deja de ser una carga emocional lo que estás generando, pero es una carga emocional que te puede ayudar a la hora de la toma de decisiones. Pues bueno, Excelente. Yo creo que Jorge, tenemos que estar conscientes que todo el tiempo las estamos tomando, desde las cosas más pequeñas, desde que amanece, qué me pongo, qué voy a hacer de comer, o qué, hasta unas de verdad muy importantes, como dices tú, como un joven, qué voy a estudiar, cuál es mi vocación, a dónde va mi matrimonio. O sea, todo el tiempo estamos tomando decisiones y son de diferentes tipos de decisiones. va, perfecto. Jorge, ibas a decir algo. Sí, tú ahorita hablabas del Super Bowl de la semana pasada o de hace unos días. También hace unos días, la misma semana después del Super Bowl, salió un caso muy triste. Yo lo vi en Facebook, de un niño que se quitó la vida porque le estaban haciendo bullying en la escuela y pues ya no aguantó y pues decidió quitarse la vida. Yo aquí el tema que quisiera preguntar o comentar es cómo realmente y de forma muy triste afectan las tomas de decisiones, y perdón que lo diga, cuando primero los papás de este niño que hacía el bullying lo permitieron que hiciera esa, y él vio como una cosa normal, como una cosa que estaba bien, y también como este niño, pues por sus actitudes, lamentablemente, pues hizo que otra persona se quitara la vida. Entonces, como mi punto es cómo lamentablemente nuestras decisiones de inmadurez, nuestras decisiones incorrectas, no nada más en el campo humano, que en este caso pues tuvo una repercusión moral, pueden afectar. No sé si ustedes se enteraron de ese caso y tampoco yo quisiera
cambiar el tema o distraer el tema por esto, ¿no? Pero sí van de la mano como una correcta toma de decisiones en el campo moral, pues te debe de ayudar a saber formar a tus hijos en esa línea para que no abusen de los demás, porque pues las implicaciones pueden ser garrafales. Para mí este es un caso, yo daría dos respuestas. Primero, una que que quiero tomar un poco el contexto para hablar desde el punto de vista del suicidio y la toma de decisiones. Y con muchísimo cariño para todos aquellos que estén pasando por una mala situación. El suicidio es una decisión definitiva para problemas pasajeros. Entonces, si alguien está pasando por momentos difíciles, no es una buena decisión, porque tienen pesos totalmente distintos. No puedes tomar una solución definitiva para problemas que son pasajeros. Y la otra parte es que quien está bulleando está también pasando por un mal rato. Quien está siendo bulleado está pasando por un mal rato. Y creo que desde la perspectiva de la Iglesia Católica, y es muy buen elemento para el tema de la toma de decisiones, Jorge, es el resto. El resto que está observando eso y que la conciencia te está dando, te está pidiendo que hagas algo. No dejes solo a tu compañero que está siendo bulleado. No permitas que este otro lo bullee. Pero el no tomar una decisión a tiempo, que es uno de los aspectos de la toma de decisiones, tomar decisiones en tiempo. Y el otro aspecto es tomar decisiones buenas. Esta, que es escuchar tu conciencia, es fundamental. En la vida católica, Dios es muy misericordioso con los primeros dos, el agresivo y el que está siendo agredido. Pero donde Dios o sea, como que todo se simbra es cuando tomamos la decisión de no hacer nada. Eso nos convierte en unos, según el libro de el efecto Lucifer, nos convierte en unos monstruos. La indiferencia, dejar pasar una oportunidad para hacer el bien es la peor decisión que uno puede tomar. El salvaje se va a arrepentir porque es un pecado, lo que está haciendo es pecar y se va a terminar arrepintiendo. El otro también está en las manos de Dios y ha sufrido muchísimo. El que no hizo nada, híjole, qué difícil sacudirse esa tibieza, esa mediocridad. Entonces, dentro del entorno de la toma de decisiones, tomar buenas decisiones pasa por tener valores, y esos valores, esa ley natural que todos tenemos adentro, te va a estar dando lata todo el tiempo. ¿Cuál es el ejercicio que yo te sugeriría para que tomes buenas decisiones y que la calidad de esas decisiones venga desde la conciencia? Aprende a escuchar la conciencia. La conciencia te da mucho más lata para cosas buenas que para cosas malas. Es claro que cuando estás haciendo algo que está mal, te va a hablar, pero cuando puedes hacer el bien, es el 95% de las intervenciones de la conciencia. Y si es tanta incidencia de la conciencia para las cosas buenas, es un valor intrínseco, transformativo del ser humano, que es lo que hemos dicho. Las decisiones transforman a la persona. Si tú decides hacer el bien cuando tienes la oportunidad de hacerlo, este mundo va a cambiar. Sí, te agradezco mucho porque a mí, digo, sobre todo lo que más me llamaba la atención y que era el punto que me gustaría que respondieras y que de hecho lo hiciste, pues es el aspecto de la persona que hace el bullying. Y también por la otra parte, algo que mencionaste mucho, que el entorno alrededor de este bullying, pues tienen que tener el valor y actuar con valor. Es decir, no quedarse callados, realmente salir al quite cuando la prudencia lo amerite de la forma, mejor dicho, cuando la mejor forma amerite actuar en estos casos, pero actuando, ¿no? Es decir, siendo consecuente. Va, perfectísimo. Bien, si nos vamos un poquito más sistemáticamente,
podríamos decir que las buenas decisiones separan, ya lo dijimos, distinguen tus preferencias. Esta es mi preferencia, distínguela. Es decir, apúntala en un pizarrón, apúntala en papel, tenlo muy claro que tú prefieres esto, por lo tanto, tienes que tener muy claro eso. Segundo, espejea con otras personas sobre una decisión que tengas que tomar, pero no preguntes qué debería yo de hacer, porque estás cediendo el control, te estás acobardando ante la toma de decisiones, ¿no? Mejor pregunta, ¿qué harías tú si tuvieras que hacer esto en este contexto? No te metas tú, porque la persona que te está escuchando, que es tu amigo, que te tiene confianza, emocionalmente también se puede vincular. Entonces, para evitar esa parte subjetiva, haz siempre la pregunta así, ¿qué harías tú si tendrías que hacer esto, esto y esto? Tercer consejo, primero sumérgete en todo lo que tenga que ver con la toma de decisiones. Muchos datos, muchos, pero muchísimos datos. Lo dejas, te vuelves a sumergir, lo dejas y te vuelves a sumergir hasta que el cerebro te diga, ya hice todos los attachments y podemos empezar a tomar una decisión. Siguiente consejo, a final de cuentas, creemos que solamente tengo una opción, solamente hay una decisión válida. No, la vida se trata de decidir entre varias opciones que son buenas. Esto es típico, por ejemplo, de las carreras. A veces el adolescente cree que hay una sola carrera para tomar una decisión, ¿no? Y los test vocacionales siempre te dicen, puedes ser abogado, pepenador, o enfermera, ¿no? Entonces uno dice, a ver, espérame, pues, o sea, pues yo quiero ser abogado, ¿no? De esas tres, la más cool es ser abogado, ¿no? Entonces, no, en realidad puedes ser abogado, puedes ser también trabajador social, porque se trata de resolver problemas. Entonces, tienes más de una opción, no hay una sola opción única. Y respecto de este bloque de tomar buenas decisiones, probablemente tengas que identificar si sistemáticamente estás cometiendo el mismo error en ciertas áreas, ¿no? Me decía un cliente que se había divorciado, me dice, oye, pero se divorció como 2 o 3 veces, ¿no? Y me dijo, es que pues me tocaron malas mujeres. Pues sí, pero pues tú tampoco sabes escoger, o sea, es decir, sistemáticamente te equivocas. Entonces, en esa área en concreto, tienes que revisar qué de tu sistema no está funcionando. Siguiente consejo, siempre tienes que saber cuál es el verdadero problema. Y eso surge cuando te preguntas varias veces cuál es el problema de tal o cual cosa. Entonces, lo puedes hacer individual o lo puedes hacer con alguien más, hacerte la pregunta para poder poner un statement. Mi problema es este. Van a salir varias cosas, muchas de ellas que son problemas, pero que no puedes resolver. Entonces, ese no es tu problema. Tu problema no es el clima, porque el clima no lo puedes cambiar. Tu problema no es que no tienes dinero, porque no lo puedes cambiar. ¿Qué es lo que puedes hacer? Eso es tu verdadero problema. Y respecto de las decisiones tomadas de manera oportuna, ¿ya vieron qué padre se ve en mi cámara? Que se está moviendo así todo el tiempo. Me siento como esos monitos que pones en el coche y cuando vas viajando vas siendo así, hasta le vas a acelerar. Tú Elvis Presley, ¿no? El próximo programa me voy a traer unas patillas como de Elvis, pero no un traje de hawaiana como existe muchos modos. Va a ser de Elvis, ¿no? Entonces, respecto de la toma de decisiones y el tiempo, si eres perfeccionista, tienes que entender que para que la solución sea perfecta, tienes que probarla. Si no pruebas tu decisión, no será perfecta o no la puedes perfectir, ¿no? Analiza los pros y los contras por una tabla. Si se te está yendo el tiempo para tomar decisión, no puede ser oportuno en tu toma de decisiones, pon una tabla, pros y contras, y el marcador. Y lo que quede, el que gane,
Esa es la decisión que puedes tomar. Muchas veces no hay una decisión perfecta. Siempre habrá consecuencias y a ti te tiene que quedar claro, porque muchas veces reculamos de nuestras decisiones o nos cuestan nuestras decisiones porque hay efectos negativos. Siempre habrá efectos negativos en nuestras decisiones. Pienso, por ejemplo, en Sister, ¿no? Y de hecho, a ver, me gustaría preguntarle a Sister en esto de las tomas de decisiones. ¿Cómo decidió usted ser religiosa? Porque, pues, voy a ser religiosa, está muy padre, pero ¿pensaste en los mosquitos del Amazonas? ¿Pensaste en que tendrías que dormir en choza? Entonces, Sister, así como un ejemplo de toma de decisiones, ¿cómo tomas una decisión desde el punto de vista religioso? Bueno, yo era muy joven cuando entré en la congregación, entonces no tuve desarrollado mi técnica de decidir las cosas. Entonces creo que era la atracción de la vida religiosa y servir como misionera. Esas son las cosas que me influenciaron a mi decisión. Y el modelo de las hermanas que llegué a conocer. Pero con formación en espiritualidad y teología y con la práctica de retiros y esas cosas, cuando yo llegué a hacer mis votos perpetuos, en ese momento sí hice una decisión según los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y el proceso de discernimiento. Y tenemos, con este proceso de discernimiento, hacemos lo que Bernardo sugirió, que es vivir con la decisión por vamos a decir, un día. Vivir como estuviera hecho esa decisión. Y después otro día viviendo como que estuviera hecho otra decisión y ver las consecuencias y cómo te sientes. Y en fin, no era clarísimo, pero para mí era gracia de consolación que recibí que me hizo querer hacer mis votos perpetuos. Fíjense, por ejemplo, esta es un poco la sabiduría de la iglesia y de las congregaciones, que la decisión es progresiva. Es decir, en todas las congregaciones y en toda vida religiosa hay una progresividad hasta que la persona tiene la madurez para decir, a partir de aquí es definitivo. La realidad es que el matrimonio no lo puedes hacer, la vida religiosa sí. O sea, entonces, si te metiste chueco, metes reversa, pero el matrimonio no se puede cambiar la decisión. El tiempo que fui religioso, yo les decía, me decían mis amigos, pero yo puedo escoger a mi esposa y tú no puedes escoger a tu superior. Y yo les decía, pero a mí me lo cambian cada 3 años. Y el tuyo, tu superior es perpetuo. Pero en el fondo, creo que Sister cumplió con todos los requisitos. Se sumergió en el fondo del asunto. También se imaginó. También, a final de cuentas, la decisión tuvo que ver con valores. Esto me gusta, esto me fascina. Y además, cumple con algo que me fascina, que es el servicio. El servicio puede ser una característica que te haga tomar la decisión de ser abogado, por ejemplo, o de ser paramédico, o de ser religioso. Entonces, este elemento fundamental de saber quién soy, lo sumaría a lo que hemos dicho. Si no sabes quién eres, difícilmente podrás tomar sabias decisiones y de manera concreta las decisiones que más te marcan. ¿Qué voy a hacer por el resto de mi vida? Si no sé. No puedo, estoy más de acuerdo con ese punto tan importante. Yo siempre digo a jóvenes cuando estoy hablando con jóvenes
que es importante saber sus deseos más profundos. No si quiero un teléfono móvil o quiero un coche o quiero ropa linda y de moda. No, sus deseos más profundos, conocerse a sí mismo, y cuando descubras esos deseos profundos, vas a saber qué camino es para ti. Porque Dios puso los deseos en ti. Exacto. Y qué hermoso que puedas juntar la voluntad de Dios con esa como claridad, ¿no? Eso me gusta. Pues se comprobó el aspecto teórico. Yo lo comprobaría con el caso, con la forma en la que Sister tomó esa decisión, y así todos los días. No sé si alguien más quiera comentar algo, pero el esquema de la toma de decisiones sería esta. Tienes que conocerte perfectamente, tienes que tener bien claros los valores, y para tomar una decisión oportuna, pues si eres perfeccionista, lánzate porque lo tienes que hacer, ¿no? Analiza los pros y los contras y pon marcadores. Identifica si tienes alguna preferencia y sepáralo un poquito, porque puede afectar la toma de decisiones. No es lo mismo una preferencia, un deseo, que una forma de ser. Me gusta dar órdenes, aguanta. O sea, eso hazlo un poquito a un lado, ¿no? Y tomar buenas decisiones implica sumergirte en todo lo relacionado con el tema, lo dejas, te sumerges, lo vuelves a dejar, y el cerebro te va a ir diciendo cuándo está listo para tomar una decisión. Tomar buenas decisiones también implica conocerse la pregunta de cuál es el verdadero problema que tengo que solucionar. Algunos autores dicen cuál es el dolor que quiero curar. Es dolor, problema, lo que más te identifique. Pero cuando hablamos de dolor, como que dices tú, quito lo que no es relevante. Esto es esencial. ¿Cómo quito este dolor? Y por último, en esto de la eficacia tomando decisiones, hay que entender que decides entre varias decisiones y que siempre habrá consecuencias negativas en cualquiera de los casos, y cargar con ellas es fundamental y termina ayudándote a validar la decisión que has tomado. Yo, Bernardo, quisiera hacerte una pregunta. Ahorita que estabas dando una especie de resumen de la toma de decisiones, pues dijiste algo que todos podemos dar por sentado, pero que muchas veces es el punto más difícil de lograr, y es conócete a ti mismo. Dice, para tomar una decisión, primero te tienes que conocer a ti mismo, analizar los porqués y proceder. ¿Cómo podemos irnos conociendo a nosotros mismos de forma objetiva? Porque sí es muy fácil decir, yo me conozco perfectamente bien, y la realidad es que una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que realmente conozco de mi persona. Definitivamente está siempre el hecho de tener una capacidad de autorreflexión para que te puedas hacer esas preguntas. Otro elemento importante es, en una etapa de la vida, secundaria, preparatoria, recorre la mayor cantidad posible de actividades y pasatiempos sanos, hasta que tú solito vayas descubriendo qué es aquello en lo que te detienes y qué harías aún cuando cueste trabajo y tenga muchas implicaciones, ¿no? Es lo que el doctor Mihaly llamaba el flow. En cuanto te detienes una actividad en la que fluyes, a lo mejor estabas haciendo algo un deporte que te tomaba 15 minutos y terminabas harto, pero de pronto descubres que a tirar el arco es lo tuyo, y estás 3 horas, y esas 3 horas pasan como si fueran 15 minutos. Esa es una actividad para el autoconocimiento. La dirección espiritual, evidentemente, es fundamental para el tema del autoconocimiento, ¿no? El director espiritual siempre te confronta, siempre te hace preguntas poderosas, siempre te pone a Dios en medio, ¿no? La dirección espiritual es un diálogo entre Dios, tú y el director espiritual, ¿no? Y finalmente están como medios muy prácticos, ¿no?
los test de personalidad, los test de inteligencia emocional y los test de habilidades, ¿no? Estos tres grandes componentes es un muy buen inicio para poder decir, soy esta persona, ¿no? Los test de personalidad para mí son esenciales porque habla de tus características, genéticamente hablando. Y muy probablemente muchas de estas características que ahí están sean aspectos que te están criticando y que no estás canalizando de manera como correcta, ¿no? Puede ser tú una persona muy estratégica y la gente dice, es que es muy frío. No, es estratégico. Es que es un criticón. No, tiene una capacidad de análisis y síntesis de información. Si no puedes hacer este ejercicio de autoconocimiento, es muy probable que aquello que Dios quiere y que imaginó en su mente, en su corazón, acerca de ti, lo estés borrando, no lo hayas podido identificar. Entonces, personalidad, inteligencia y habilidades blandas son fundamentales para poderse contestar eso. ¿Quién soy? Y por ende, como decía Sister, ¿dónde está el rango de los planes de Dios para mí? Va. Pues bueno, si no hay nada más, yo creo que me aplauden, no sé. Pues Bernardo, Mi egoteca y yo les agradecería muchísimo aplausos, reconocimiento. sobre Gracias. todo tu egoteca, ¿verdad? Oye, no, te agradecemos muchísimo este tema. La realidad es que nos ha servido muchísimo. Muchas veces creemos que son temas que ya están, que ya los conocemos y que es relativamente fácil tomar una decisión. A pasa A, B igual C. Y no, en realidad pues tiene una dimensión moral muchas de las decisiones que tomamos, ¿no? Te quiero agradecer muchísimo, la verdad es que no, yo me quedé impresionado con muchas de las cosas que aprendí ahorita y también pues quisiera invitarles a todos a continuar la próxima semana vamos a dar un paso extra todavía y vamos a hablar de las cualidades y virtudes que tiene que tener una persona en el día de hoy. Y por virtudes nos referimos a esas virtudes humanas, pero también esas virtudes espirituales que nos pueden ayudar a ser un mejor ser humano. No sé si Sister Yanis, Marina quieran comentar algo para concluir o ya lo dejamos así. Agradezco mucho, Bernardo, tus aportaciones y pienso mucho en los jóvenes y nuestra obligación, nuestra responsabilidad de enseñarlos y ser modelo por ellos, de hacer decisiones y tener vida que muestra el buen resultado, vivir una vida que muestra el buen resultado de haber hecho decisiones buenas. Gracias, Bernardo. Y qué bueno que tocaste el tema de la dirección espiritual y de acompañar, porque si estamos como padres, como catequistas, de alguna manera ayudándolas, tratando de ayudar a las personas, estamos acompañándolas en este camino y creo que esto nos va a servir mucho para poder acompañarlas de manera mejor. Totalmente de acuerdo. Pues bien, muchísimas gracias también a ustedes. Pues muchas gracias por permitirnos entrar una vez más a sus hogares y que Dios los bendiga.